previa de que muchas veces lo que requerimos para hablar de problemas renales es valorar mucho la anamnesis eh, desde su punto de vista de antecedentes, inclusive en filiación, la ocupación, para ver si ha habido exposición a nefrotóxicos y también los antecedentes familiares que pudiesen orientarnos a si el paciente tiene posibles enfermedades hereditarias o incluso congénitas. Eh, Sin embargo, tenemos que hacer semiología, que es en esencia el examen físico. Y lo primero que viene es en el examen físico hacer la inspección, valorando la integridad del paciente, de la persona. Si yo tengo una sensación de que el paciente está con baja ponderal, sin llegar necesariamente a caquexia, porque caquexia significa ya no solo baja ponderal, sino trastornos en la actividad del individuo, es un individuo poco activo y que le cuesta ya hasta incorporarse. Sin llegar hasta este término, la caquexia nos obliga a pensar, o la eh, la baja ponderal, perdón, nos obliga a pensar en problemas como el cáncer o problemas como enfermedades infecciosas crónicas que consumen, como es el caso de la tuberculosis. Debemos, dentro del examen físico, también buscar ganglios linfáticos. En la parte general hay todo un tema de ir buscando adenopatías, eh, traducida como crecimiento ganglionar. Y las adenopatías por encima de clavícula son las más importantes. Si bien es cierto, la linfadenopatía supraclavicular, especialmente en el lado izquierdo, suelen traducir cánceres especialmente del aparato digestivo, también se observan en los cánceres genitourinarios. Las linfadenopatías inguinales, que son más frecuentes de lo que pensamos, están en relación a procesos inflamatorios e infecciosos propios del sistema genitourinario más externo. Y a la cabeza están lo que nosotros llamamos ETS, que son enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hacer toda la rutina del examen general tiene importancia cuando valoramos a un paciente con una posible patología del aparato urinario. Probablemente el signo más ostentoso y que nos obliga siempre a pensar en la posibilidad de un problema renal es el edema. El edema que suele manifestarse en los tejidos más laxos. Entonces, inicialmente el edema suele observarse en el párpado, un edema bipalpebral como el que muestra este jovencito, nos va a obligar a pensar, si un edema es leve, predominantemente facial y aún más periorbitario, ya vamos pensando, ya vamos elucubrando que podemos estar ante un síndrome nefrítico. Y eso nos ayuda porque nos va a dar lugar a una anamnesis dirigida, en que tratamos de que el paciente nos dé datos que puedan orientarnos hacia este diagnóstico presuntivo o si lo quieren llamar ustedes diagnóstico ectoscópico. Si hay hematuria, o sea, cambio de color en la orina, hacia el tono rojizo, si ha habido un proceso infeccioso en el momento previo a empezar estos edemas, cefalea, gran malestar, mientras que un edema de mayor magnitud, el paciente viene totalmente edematizado, se nota pálido, el edema deja fovea fácilmente y está más localizado en miembros inferiores o si el paciente ha estado echado en la zona sacra, donde también se debe de buscar edema, hablamos de un síndrome nefrótico. Esto es, si
edema ya ha pasado a ser una anasarca, es decir, colección líquida en cavidades, estamos pensando en un síndrome nefrótico. Si hay edema de la piel en la región lumbar, casi un edema localizado y a veces caliente, no siempre, pues pensamos en un absceso perinéfrico, que es uno de los diagnósticos más difíciles de precisar, pero nos debe ir orientando nuestra inspección. Valoramos abdomen, observamos si es que hay algún tipo de tumoración que esté conllevando a elevación, no es común. Y si se da pues cuando ya la patología es bastante ostensible. Describimos las cicatrices, acá por ejemplo hay una cicatriz en la fosa ilíaca derecha retráctil, que nos hace pensar que este paciente ha sido sometido a una apendicectomía. Máculas o lesiones en piel. La distribución del vello, esto es sumamente importante. La distribución del vello pubiano en la mujer es una distribución triangular con base superior y el vértice inferior en la zona perineal, mientras que la disposición del vello pubiano en el varón es más bien romboidal. Estamos hablando desde luego ya de pacientes adolescentes o maduros, porque si un paciente todavía está en la fase prepúber, pues todavía no desarrolla vello pubiano. Si un varón nos observa una distribución del vello tipo femenino, o pensamos que se afeita, cosa que también podemos notarla, o pensamos que hay una influencia estrogénica mayor en este paciente varón y alguna razón debe haber. La circulación colateral anormal, que usualmente nos traduce hipertensión portal, más aún si se añade ascitis a esta condición. Podemos ver estrías, acá las están viendo. Las estrías se dan, por ejemplo, en una mujer embarazada cuando hay una gran distensión de la piel abdominal por el propio embarazo y se tornan blanquecinas finalmente. O igual si es que hay una persona que ha sido muy obesa y que de pronto baja, se van a observar estas estrías, pero son blanquecinas o nacaradas. Mientras que si las estrías son, como muestra en la foto, rojo vinosas, debemos de pensar en una patología endocrina que es el Cushing. Vamos a valorar la región hipogástrica. Hay ocasiones en que una retención urinaria puede traducir claramente a una vejiga, que es una forma de pera, esta pera que hay a veces para los boxeadores, tiene más o menos esa forma y nos está mostrando ya, inclusive solo a la inspección, una distensión vesical que involucra una retención urinaria por probablemente una patología obstructiva. Desde luego, mientras más grasa abdominal exista, más difícil de poder distinguirla. Y debemos visualizar la zona genital. Aquí dos recomendaciones. Si ustedes van a examinar a una dama, es preferible que no estén solos. Llamen a una persona, mejor si es del mismo sexo que la paciente, o a un familiar, el esposo, pues, pero no estar solos. A mí me ocurrió cuando era estudiante, estábamos en el capítulo de endocrinología, y la doctora, que era mi tutora,
nos llevaba al consultorio y nos asignaba algunas historias a cada estudiante para que vayamos viéndola y luego presentemos a la paciente a la doctora para que la doctora corrobore lo que decimos o empiece a señalar. A mí me tocó, por suerte, una señorita de 16 años. Le pregunté, el espacio del consultorio no era muy grande, así que le pregunté cuál era su motivo de consulta. Ella me dijo que tenía un seno más grande que el otro, y esa era su consulta, porque el seno izquierdo estaba más desarrollado que el seno derecho. Entonces dije, bueno, hay que visualizarlo. Jalé un biombo, la puse dentro del espacio que había generado con el biombo, que no era muy privado realmente, pero había que proteger la intimidad de ella, y le pedí que descubriese su torso, se extrajera la ropa y mostrara los senos. Efectivamente, había una diferencia entre ambos, pero no había signos inflamatorios, los pezones estaban rosados, nada que sugiriera que haya algo anómalo, por lo menos a la inspección. De todas formas, le pedí que tratara de ver si había algún grado de secreción por los pezones y le pregunté si en algún momento estaba o no embarazada. Me aseguró que no, que no había tenido aún relaciones sexuales, su menarquia era habitualmente normal. Mientras íbamos conversando de eso, abrió repentinamente el biombo una señora y me dijo, ¿quién es usted para estar manoseando o tocando a mi hija? Era su mamá. Dije, señora, perdón, pero yo no estoy... La doctora se paró de su pupitre. ¿Qué ha pasado? Nada, yo ni la había tocado, solamente había hecho inspección, pero la señora estaba muy molesta y dijo, yo no he traído al hospital para que mi hija esté expuesta a estos jóvenes que quieren aprovecharse de una niña y no sé cuánto. La doctora me dijo, ¿por qué no me llamaste? Y dije, no, doctora, porque viene porque tiene diferencia en el volumen de ambos senos. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no hiciste pasar a la mamá? Mm, no sé, luego el espacio era pequeño. Espérame, discúlpenos usted, señora, le explicó a la doctora la examinó eh, y al final le indicó de que hay un grupo de personas que tienen este tipo de condición que no deben de preocupar porque no tenía ninguna patología aparente y que probablemente cuando ella tuviese la oportunidad de gestar y de que las mamas pues se tornen productoras lácteas, todo esto iba a pasar, que no justificaba más allá de hacerle algunas pruebas y ella le pidió desde prolactina y algunas otras hormonas sexuales, FSH, GnRH, y salí. Cuando se fueron me dijo, contigo quiero conversar. Me dijo, nunca examines a una niña y a ninguna mujer solo, porque se presta a malas interpretaciones. Nunca te expongas, porque te estás exponiendo. Y bueno, yo le pedí disculpas y le dije que había aprendido la lección. Y esto me valió un sinnúmero de comentarios de mis compañeros que por un tiempo me decían el miratetas. Así que el consejo para ustedes es ese. Voy a evaluar áreas genitales
especialmente en un sexo ajeno al mío o contrario al mío, e inclusive con uno del mismo género. Es mejor que haya una persona a tu costado. Muy bien, sigamos. Ya habíamos hecho y visto videos sobre lo que es palpación. Los riñones no suelen palparse. Si los palpo, debo pensar en patología, sea una tosis renal, sea la presencia de un riñón poliquístico, sea la presencia de un tumor. Ya hemos visto todas estas maniobras de Guyon, Glenard, Ouellet, no vamos a redundar. Ya hemos visto la maniobra de Guyon, que es la maniobra más clásica y la que más empleamos. La maniobra de Glenard, que ya vimos, cómo se forma una pinza renal con la mano opuesta, es decir, si yo examino el riñón derecho con la mano izquierda y como con la derecha ingreso por delante del abdomen para ir valorando. Para ver, invitamos al paciente a que haga una inspiración profunda y valoramos que durante la inspiración se toca usualmente el polo distal, y cuando expira el paciente, pues entonces el riñón se escapa. Maniobra de Glenard, haciendo pinza. El método de Ouellet, que también lo vimos ya en el video, paciente de pie, flexionando el miembro inferior ipsilateral para poder darnos mejores posibilidades. Aprovechamos también la gravedad, porque el riñón tiende a caer, no solo pero igual invitamos a que hagan inspiración profunda. Los puntos dolorosos también ya los hemos visto: el costo vertebral, el costo muscular, el ureteral superior o periureteral, el ureteral medio. Bueno, el ureteral inferior no lo hemos visto porque esto se tiene que hacer contacto vaginal, contacto rectal, y ahí podemos ubicar este punto. Perdón un momento. Hola linda, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo voy a hacer eso ahora. Gracias, Flor. Muy amable. Buenas tardes. Un placer hablar contigo. Chao, chao. Aló, ¿se me escucha, John? Sí, doctor, se le escucha. Mil disculpas. Ya vimos el costo vertebral, ya vimos el costo muscular, dónde se ubica. Creo que el video ha sido mucho más claro que estar hablándoles a ustedes. Los puntos dolorosos renoureterales, los paraumbilicales, a la altura del borde de los rectos abdominales, el ureteral superior, el ureteral medio, en la línea que va intercristal de las ilíacas, del hueso ilíaco, y el inferior, que no, pues no lo hemos visto porque requieren otro tipo de maniobra. La percusión digital o el puño percusión lumbar, y la transiluminación, que no lo hemos visto. Es una fuente de luz grande, no es el celular, tiene que ser una linterna con una adecuada potencia de luz, que se ponen en los ángulos rectos al abdomen, y si hay una transiluminación positiva, es decir, si yo he tocado una masa, que es cuando uso esta transiluminación, y la masa permite el paso de la luz, entonces digo que hay masa quística y no masa sólida si fuese lo contrario.
La auscultación de las regiones lumbares nos permiten a veces valorar si hay un paciente con hipertensión arterial o no. Si hay soplos, debo previamente relajar bien la pared abdominal. ¿Cómo relajamos? Flexionando los miembros inferiores. Flexionamos y la musculatura abdominal, que puede ser muy fuerte, relaja bien la pared y nos puede permitir hacer una mejor auscultación. Si hay soplo sobre arteria femoral, el síndrome de Levich, que suele ser causante de impotencia sexual, impotencia coendi, no generandi, vamos a explicar esto. Impotencia generandi significa que yo soy estéril en el varón, e impotencia coendi es que yo no puedo tener una buena erección ni una buena eyaculación, por alguna razón. Veamos. Muy buenos días. Hoy hablaremos brevemente sobre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico y sus diferencias principales. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí, se oye. Ok. En este video vamos a hablar sobre dos síndromes fundamentales en patología renal, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Nosotros los separamos porque son dos cosas parecidas y distintas a la vez. Puede haber una sobreposición de síndrome nefrótico y nefrítico, ocasionalmente en algunos tipos de glomerulonefritis primaria puede haberlo, pero por didáctica los separamos. Vamos a observar este video, creo que dura 5 minutos, y nos vamos a tener mejor claro la fisiopatología de estos problemas y la clínica consecuente. Primero debemos saber qué son estos síndromes y a qué órgano del cuerpo afectan. Bien, estos son los síndromes que principalmente afectan al glomérulo, afectando de esta manera a las funciones normales del riñón, que son originados por un conglomerado de enfermedades con expresiones similares y que por lo tanto son englobadas en una de estas dos categorías, por lo que no es una enfermedad la que los caracteriza, sino varias. Uno de los principales conceptos que deben apreciarse es la diferencia entre manifestaciones clínicas y la expresión estructural de la enfermedad. Por manifestaciones clínicas entendemos las manifestaciones objetivas, clínicamente fiables y observadas en la exploración médica, es decir, en el examen físico del paciente. En este caso específico podrían ser los niveles de albúmina, hematíes o creatinina en orina, entre otros. Y por expresión estructural nos referimos a los cambios histopatológicos que presenta el glomérulo, observables mediante biopsia renal. Empezaremos con el síndrome nefrótico. La presentación estructural nefrótica generalmente refleja una lesión no inflamatoria de los elementos más distales de la pared capilar glomerular, que puede ser provocada por uno de estos tres mecanismos básicos. Primero, daño en las células epiteliales glomerulares, que puede verse en la enfermedad de cambios mínimos o en la glomerulosclerosis focal primaria. Formación de inmunocomplejos, que va a conllevar a la subsiguiente activación del complemento en el espacio subepitelial, que puede verse en la nefropatía membranosa. Y por último, las enfermedades por depósitos que afectan a la pared capilar glomerular, que se observa en la amiloidosis y en la nefropatía diabética. Como podemos observar, el hallazgo estructural común en todas las enfermedades con síndrome nefrótico es la lesión importante y extensa de las células epiteliales viscerales glomerulares, dicho de otra forma, de los podocitos, que se ve manifestado por la simplificación o borramiento difuso de los podocitos, también comúnmente referido como fusión de podocitos. Esto es muy importante para entender las manifestaciones clínicas, así como también los cambios histopatológicos que podemos encontrar. Estas presentaciones estructurales nos llevan a las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico, que consisten brevemente en una gran proteinuria, típicamente que excede los 3.5 gramos al día, una hipoalbuminemia debida en parte a las pérdidas urinarias que no se igualan con el incremento de la síntesis hepática de albúmina, edema, lipiduria, hiperlipidemia, aumento de la síntesis hepática de las lipoproteínas
descenso del catabolismo. La falta de la inflamación glomerular y de este modo de lesión tisular grave aguda mediada por el sistema inflamatorio explica otros dos aspectos de la presentación clínica del síndrome nefrótico. El sedimento urinario es relativamente inactivo, es decir, presenta pocas células o cilindros celulares, y la concentración plasmática de creatinina es a menudo normal o solo moderadamente elevada al inicio de la enfermedad. Con esto terminaríamos con el síndrome nefrótico. Ahora vamos a empezar con el síndrome nefrítico. La presentación estructural nefrítica generalmente refleja una lesión inflamatoria del glomérulo, a diferencia del nefrótico, que es no inflamatoria, que puede ser provocada por uno de estos 4 mecanismos básicos. Primero, formación de inmunocomplejos y activación del complemento en el espacio subendotelial o en el mesangio, como se observa en la glomerulonefritis infecciosa, nefropatía IgA y en algunos pacientes con nefritis lúpica. En el otro mecanismo tenemos los anticuerpos circulantes contra la membrana basal glomerular, como en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. En el otro mecanismo tenemos los anticuerpos circulantes contra antígenos anticitoplasmáticos de neutrófilo o ANCA, como los observados en la mayoría de formas de las poliangitis sistémicas. Y el último mecanismo sería por la activación del complemento a través de la vía alternativa, que se ve en desajustes genéticos que afectan dicha vía, adquiridos mediante autoanticuerpos o paraproteínas. El hallazgo estructural común en todas las enfermedades nefríticas es la lesión del endotelio que causa una inflamación del glomérulo. Esto nos va a llevar a las manifestaciones clínicas del mismo, que son una proteinuria importante, aunque esta va a ser menor de 3.5 gramos al día. Ahora bien, el hallazgo clínico característico del síndrome nefrítico es un sedimento urinario activo que contiene hematíes, leucocitos y cilindros celulares y granulosos. También vamos a ver un incremento de la creatinina sérica, mientras que en el nefrótico se encuentran niveles normales o moderadamente elevados. Va a haber también una caída de la tasa de filtración glomerular e hipertensión. Bueno, con esto concluiríamos las características generales del síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, mas cabe resaltar que esta explicación tiene como objetivo ser un breve abordaje al tema y no una revisión extensa del mismo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dime de qué te gustaría nefropatía. Muy bien. Hemos valorado, y como ha señalado el expositor, esto es una introducción solamente. Semiológicamente hablando, no vamos a tratar en absoluto el tratamiento o manejo, que lo verán cuando hagan el capítulo de nefrología en el siguiente ciclo. Este es el síndrome nefrótico. Como ven ustedes, y para eso están puestas estas imágenes, los niños no lucen muy enfermos, aunque sí lucen bastante hinchados. No hay un proceso de enfermedad aguda, no hay una evaluación de toxicidad en estos pacientes, solo incremento de volumen por edema generalizado. Cuando hacemos el examen físico de pacientes con síndrome nefrótico, encontramos áreas de fotosensibilidad a nivel cefálico, en cara. Pueden encontrar eritema en heliótropo, que quiere decir cierto eritema encima de el edema bipalpebral. Y pueden encontrar edemas en nariz, en pabellones auriculares. Pueden encontrar en ocasiones piorrea o focos bacterianos en la estructura dental y palidez, cosas húmedas. En cuello es necesario buscar adenopatías en todas las cadenas, desde las retroauriculares hasta las cadenas cervicales anteriores y laterales e incluso posteriores. Saber si hay ingurgitación yugular, que sería traducción de una precarga incrementada en razón a una hipervolemia.
En tórax, valorar si hay signos que puedan inducirnos a pensar que ya hay efusión pleural o efusión pericárdica. Adenopatías también a buscar en axilas. Soplos a la auscultación cardíaca, que pueden ser soplos cambiantes, usualmente soplos funcionales, o si hay consolidación pulmonar, porque, como veremos más adelante, una de las complicaciones que puede tener este síndrome nefrótico son complicaciones infecciosas, y entre ellas infecciones, preferentemente infecciones del tracto respiratorio superior, pero ocasionalmente neumonías. En abdomen, valorar si hay ascitis, si hay incremento del tamaño de las vísceras, hígado, vaso. Puede haber, y esto es sumamente raro, pero en todo paciente que tiene ascitis puede darse lo que se llama peritonitis bacteriana espontánea, es decir, infección de este líquido ascítico. Y ahí, evidentemente, hay dolor y hay signo peritoneal. El signo peritoneal por excelencia es el rebote positivo y la resistencia muscular de la musculatura abdominal. Paralelamente, valorar si no hay hernias inguinales o inclusive hernias umbilicales, especialmente en el género femenino. Los soplos lumbares, que podrían traducirnos a la estenosis de la arteria renal o no. A la auscultación. En genitales, el escroto es un tejido vasto y es también donde se puede valorar bien la presencia en la mujer. Este edema se ve en los labios mayores, que es lo correspondiente al escroto en el varón. Alteraciones congénitas como la hipospadia, y es decir, la localización del meato urinario en la parte ventral, esto evidentemente en el varón. La mujer no tiene una uretra tan grande que pueda permitirnos valorar, pero ocasionalmente podemos localizar una hipospadia o epispadia, inclusive, que esto es cuando va encima de la uretra. La criptorquidia, que es la ausencia de testículos dentro de las bolsas escrotales. En los niños hay que siempre valorarlos y buscarlos. Si bien es cierto, en los primeros 3 meses no debe preocupar mucho porque es posible que estén recién en descenso los testículos. Posterior a ello sí debe de preocuparnos, porque si no hacemos una colocación de estos testículos hacia la bolsa escrotal, corremos el riesgo de que estos testículos degeneren, e incluso en algunos casos pudiese haber posibilidad de neoplasias a partir de este tejido degenerativo. En piel, valorar si no hay púrpura o petequias, como se ve en algunas vasculitis, como la de Heno-Schollen, o en algunas patologías malignas hematológicas, como es la leucemia. Si hay signos de ruptura cutánea o erisipela, valorar neurológicamente cómo está de alerta el paciente, si hay signos meningios, si hay respuesta pupilar, si hay signos de hipertensión endocraniana, que podría darse, esto es sumamente raro, cuando hay una trombosis del seno sagital, y ahí podemos hablar sobre las complicaciones que puede llevar el síndrome nefrótico. Otra de las complicaciones serias y graves del síndrome nefrótico, que afortunadamente son poco frecuentes, son las trombosis. Perdónenme un minuto. Aló. Uy, pero ahorita me demoraré 1 hora. Vuelvo, decimos. Ya, en 1 hora estoy ahí. 4:30 más o menos. Listo. Chao. No, otra vez gracias. Bien. Cuando recurrimos a
estudios de laboratorio, el examen de orina va a mostrar claramente las orinas espumosas, o inclusive también es parte de la amnesis y valorar si la orina es espumosa. Ojo, no es que bote espuma, porque usualmente puede haber espuma al inicio, especialmente si miccionamos sobre una superficie acuosa, que es lo usual, sino a la persistencia de esa espuma, que es la que nos induce a pensar de que podría haber proteinuria. Hematuria, que puede ser transitoria. Cilindruria, si encontramos cilindros hemáticos o eritrocitarios en el sedimento urinario. Cilindros epiteliales, eritrocitos libres, leucocitos, que sugieren lesión glomerular y que están más en relación a un síndrome nefrítico, pero que ocasionalmente podríamos ver en un síndrome nefrótico. Pero si los encontramos, pensamos más en un síndrome nefrítico. Alteraciones del pH, recuerden que el pH de orina es siempre ácido. Si esto es alcalino, deben pensar en que podría haber una sobreinfección bacteriana. Valorar la capacidad de concentración, que podría indicarnos afección tubular, y valorar si hay lipiduria o esto que nosotros llamamos cuerpos ovales. Recuerden que en el síndrome nefrótico, como se expresó en el video, hay una hiperlipidemia y esto conlleva a una lipiduria. Las radiografías de tórax para verificar si tenemos la efusión pleural o pericárdica o si hay una neumonía, ver si hay adenopatías mediastinales que pudiesen decirnos que hay posiblemente ya una tuberculosis o lo que llamamos complejo primario de TBC. Evaluación del hemograma para ver cómo está la hemoglobina, que usualmente está normal, si hay leucocitosis y desviación izquierda que sugieran infección, el recuento de plaquetas, que es muy importante en el geno Schollein. Si es que esto estuviese presente, ahí es un síndrome purpúrico, pero sin alteración de las plaquetas, es decir, no hay trombocitopenia. Una velocidad de sedimentación globular elevada, que es un reactante de fase aguda, que puede elevarse ante cualquier tipo de proceso, preferentemente proceso inflamatorio. Los nitrogenados, si están elevados o no, ya se ha señalado que la creatinina usualmente en el síndrome nefrótico es normal, pero que si hay una leve elevación, está asociado con una falla renal aguda prerrenal por una hipovolemia severa. ¿Debido a qué? A que hay una hipoalbuminemia severa y entonces todo el líquido, por juego de ósmosis, sale hacia el intersticio y se genera una hipovolemia, y esto podría conllevar a una hipoperfusión renal y a lo que llamamos falla renal aguda prerrenal. Más adelante, cuando veamos falla renal aguda, lo valoraremos mejor. En cuanto a electrolitos, si hay o no una hipocalcemia, si hay alteraciones de natremia o de calemio potasio, ocasionalmente podemos encontrar una hiponatremia con una densidad urinaria alta. Recuerden que la densidad urinaria normal es de 1.010 a 1.030, lo que estaría señalando que el riñón no tiene capacidad para tratar de excretar el agua libre, y esto está muchas veces en relación a la hipovolemia que suelen tener estos pacientes. Ya hablamos sobre la hiperlipidemia, vamos a encontrar elevación de colesterol o preferentemente más aún de triglicéridos. Un estudio ecográfico para valorar en especial si hay o no indicios de trombosis venosa o arterial, en porta, en vena porta, en vena cava. Valorar también el tamaño del riñón y la relación córtico-medular, y ver la presencia o no de que si hay un cáliz con ectasia o una pelvis con ectasia. La relación córtico-medular en especial nos permite traducir si no estamos frente a una falla renal aguda o crónica. Esta es la mejor forma de identificar estas dos patologías o estos dos síndromes, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Normalmente la corteza tiene un espesor de 20 milímetros o 2 centímetros. Si la falla renal es aguda,
esta corteza no está alterada, es decir, estamos alrededor de 2 centímetros. Si la falla renal es crónica, ya la corteza suele estar alterada por destrucción glomerular y los valores son inferiores. No está de más decirles que si la corteza mide 10 milímetros o 1 centímetro o menos, ya estamos hablando de una insuficiencia renal crónica terminal. Los otros exámenes que hay que hacer, valorar el complemento, ver una electroforesis de hemoglobina para descartar otras patologías como mieloma, anticuerpos antinucleares, para valorar algunas patologías autoinmunes como lupus o anti-DNA, anticitoplásmico, como existe en unos procesos vasculíticos. Y el patrón típico suele ser un IgM elevado con una IgG y una IgA disminuidas. Esto es para muchos la disminución de la IgA, especialmente la que va a generar la posibilidad de infecciones en estos pacientes. Los otros exámenes complementarios para ELISA para HIV, antígeno de superficie para valorar si no hay hepatitis viral B, anticuerpos contra el IgM, hepatitis viral C, y crioglobulinas para descartar síndromes nefróticos secundarios a otros procesos, que bien puede ser hepatitis viral, que bien puede ser problemas autoinmunes que estén dañando el riñón. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome nefrótico? Como les decíamos, las infecciones. Y en realidad el síndrome nefrótico no tiene casi una letalidad importante. Sin embargo, si esto ocurre, usualmente las causales de esto se dan por infecciones. Y ya como se ha dicho, por la deficiencia de inmunoglobulina A. El germen más frecuentemente hallado, neumococo. Puede haber también dolor abdominal por hipoperfusión esplácnica. No vemos infartos de vaso u otros, pero puede darse una hipoperfusión esplácnica que traduzca dolor. Trombosis de vena renal, y ya habíamos hablado sobre la peritonitis bacteriana espontánea en pacientes que tienen ascitis. Habíamos señalado también que una complicación importante del síndrome nefrótico es el fenómeno trombótico. Las trombosis vasculares, ¿por qué? Porque se genera una hipercoagulabilidad y esto puede ser favorable a que se genere trombosis. Hay que estar valorando también el seno cavernoso y el seno sagital en cerebro, que también podrían generarnos problemas neurológicos. Y la insuficiencia renal aguda, que usualmente es reversible, es poco común que se dé falla renal aguda en el síndrome nefrótico, pero si se da, usualmente es reversible. Y pasamos al síndrome nefrítico. Las fotos acá quieren traducir que, a diferencia del síndrome nefrótico, estos pacientes lucen agudamente enfermos y tóxicos, mientras que los nefróticos no tenían este tipo de manifestación. Esta entidad sí la da. Esta entidad del síndrome nefrítico es muy frecuente en niños, mucho más que en adultos. Entonces, por eso es que traducimos acá fotos de infantes. Para el diagnóstico, desde luego, es muy importante, como ya lo señalamos, una anamnesis detallada que pueda darnos el posible fenómeno infeccioso previo, usualmente estreptocócico, y siendo la causa más común de síndrome nefrítico, la glomerulonefritis postinfecciosa, o que algunos inclusive ya per se le ponen postestreptocócica, pudiendo estar afectados el tracto respiratorio superior o el foco dérmico o la piel.
El examen físico que debe siempre hacerse es valorar el peso y la talla para valorar cómo está de acuerdo a los percentiles, si hay un sobrepeso o incremento, recordando que muchos de estos pacientes ya traen edema y eso puede implicar incluso un 10% de peso a expensas del agua retenida. Valorar todas las funciones vitales y la presencia o no de edemas. Recuerden ustedes que estos pacientes muchas veces registran hipertensión arterial. Y hay que recordar que las hipertensiones arteriales en los niños varían de acuerdo a si están recién nacidos, primera infancia, segunda infancia, hasta la zona prepúber. Si ha habido o no historia de infecciones de vías aéreas superiores, anginas que se refieren a procesos amigdalianos o de garganta, o si ha habido afecciones infecciosas en piel, piodermitis u otras estafilococemias. Valorar si hay signos de insuficiencia cardíaca, que aquí son más comunes que en el síndrome nefrótico, y esto es incremento de la frecuencia cardíaca y el llamado ritmo de galope, que si ustedes recuerdan de su semiología cardíaca, es la presencia de un tercer ruido que simula el galope de un equino. Hepatomegalia, que pudiese conllevar a la insuficiencia cardíaca por hepatitis congestiva. Usualmente una hepatomegalia dolorosa porque se distiende la cápsula de gliso. Ingurgitación yugular, por lo mismo, por la falla cardíaca. Disnea, en relación a que ya se está reteniendo líquido en el parénquima pulmonar. Crepitantes, subcrepitantes y la ortopnea, es decir, la imposibilidad de que estos pacientes asuman la posición de cúbito dorsal plena porque se ahogan, y esto ya es traducción estrictamente de congestión pulmonar. Alteraciones neurológicas, cefalea, trastornos de sensorio, irritabilidad, somnolencia, signos de focalización que son poco usuales, pero que hay que estar alertas a ver si lo presentan. Recuerden que estos pacientes son hipertensos y podrían hacer un sangrado intracerebral. El edema de papila óptica, fondo de ojo, que también traducirían una hipertensión endocraneana. Alteraciones visuales e incluso convulsiones en relación a encefalopatía hipertensiva por esta abrupta elevación de la presión arterial. Entonces, fondo de ojo en todo paciente, especialmente si hay trastorno de sensorio, si hay una intolerancia a la luz o fotofobia, o si hay este tipo de vómito explosivo, que son traducciones de hipertensión endocraneana. La incidencia de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, que es la causa más frecuente de síndrome nefrítico, en los países llamados desarrollados, usualmente tienen que ver con problemas faringoamigdalianos, y esto es mucho más común en las etapas invernales. Si bien es cierto, el uso más frecuente y rápido de antibióticos ha hecho que esto sea de menor incidencia, porque se controla rápidamente la infección, usualmente estreptocócica. Mientras que en los países menos desarrollados, donde evidentemente estamos nosotros, es más frecuente encontrar infección cutánea. Y desde luego, estas infecciones cutáneas están más en relación al estío o al verano. La probabilidad de afectación renal tras una infección por un estreptococo beta hemolítico muy relacionado al nefrógeno se calcula en el 15%. ¿Qué es lo que está pasando? Que la formación de anticuerpos contra estos estreptococos pues también va a afectar el endotelio del glomérulo, que como hemos visto ya en el video, es el elemento crucial en este síndrome nefrítico porque condiciona inflamación y el daño posterior de todo el riñón. El estreptococo que más comúnmente se relaciona a este proceso es el estreptococo del grupo 12, y como ya se les ha señalado,
El grupo que más se afecta por esta glomerulonefritis postestreptocócica es el grupo infanto-juvenil. En los casos de foco dérmico predomina el grupo de Streptococcus 49 y no el 12. La frecuencia mayor entre los 2 y los 12 años. Solo un 5% tiene menos de 2 y un 10% tiene más de 40. Mucho más frecuente en varones que en mujeres. La razón de eso sí no la sé. No sé por qué es más frecuente en este género. ¿Cuáles sintomáticamente y semiológicamente los signos que nos deben inducir a pensar en un síndrome nefrítico? Presión alta, sangrado en vías urinarias o hematuria y la presencia de edemas. Pero a diferencia de el síndrome nefrótico, acá puede haber proteinuria, evidentemente por debajo del rango nefrótico, puede haber oliguria y puede ser mucho más frecuente el deterioro de la función renal. Incluso puede comportarse como una glomerulonefritis rápidamente progresiva y llevarnos a una disfunción renal. Hay que estar por ello muy atentos a esta condición. Nefrítico es mucho más frecuente que se complique con falla renal aguda que un síndrome nefrótico. Entonces, oligohematuria, dentro de los problemas renales observados, edema, no de tanta magnitud como el nefrótico, pero que también se puede observar especialmente en las zonas más declives, y hablamos de tobillos, piernas, pies, y en posiciones de decúbito prolongada, pues en sacro. La hipertensión arterial, en el nefrótico puede verse hipertensión, ocasionalmente sí, pero no es lo común. Lo común es que sea normotenso el paciente. Acá en el nefrítico sí hay una hipertensión arterial. También hay una proteinuria, sí, aunque no del rango nefrótico. Es una proteinuria por debajo del rango nefrótico. El paciente se presenta con mucho malestar, con marcada palidez, dolor de cabeza, anorexia o intolerancia al alimento, no quieren aceptar alimento, puede haber dolor abdominal, puede haber fiebre. ¿Cierto? Este es un paciente con un proceso inflamatorio y a veces viene tóxico. La hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, siendo la mayor frecuencia para la microscópica, y que valoramos a través del estudio microscópico del sedimento urinario. Pueden aparecer cilindros hemáticos que traducen que la hematuria viene del daño glomerular. La orina puede ser oscura, pero no suele haber coágulos. La hipertensión arterial es consecuencia de una restricción de agua y sal, así que puede ser dependiente de una hipervolemia. Curiosamente, aquí la fracción de sodio excretada es menos de 1%, al igual que lo es la falla renal aguda prerrenal. Pero esto es un síndrome nefrítico, es decir, esto es un elemento que puede ser visto en una falla renal aguda prerrenal, pero que no es el caso dentro de lo que puede darse en un síndrome nefrítico. Evidentemente, la hipertensión arterial, de no ser bien controlada, puede llevar a complicaciones de la misma como encefalopatía o falla del ventrículo izquierdo. Los edemas, por la retención hidrosalina, más vistos en párpados y en las zonas extremas de pies y manos, puede encontrarse que el predominio de estos edemas suele ser al despertar más que al acostarse, como se puede ver en otros tipos de edema. A diferencia del nefrótico, acá no es común la anasarca, es decir, no es que yo voy a encontrar efusión pleural, efusión pericárdica o ascitis. Si de todas maneras si hay una falla cardíaca, yo voy a valorar una incurgitación yugular positiva a 45 grados de elevación de la cabeza del individuo y signos auscultatorios en pulmones que me traducen que ya está habiendo una congestión pulmonar, como los crepitantes que inicialmente son vivasales,
preferentemente en el lado derecho que en el izquierdo, y que después pueden incrementarse y condicionar derrames pleurales importantes, aunque no es común en el nefrítico, salvo que haya una falla cardíaca consecutiva a la hipertensión arterial no controlada. El edema agudo pulmonar no es lo frecuente en esta patología, pero puede darse. Ya habíamos hablado de que estos pacientes tienden a la oliguria, es decir, menos de 500, algunos dicen menos de 400, o en niños cuando el gasto urinario es menos de 2 mililitros kilo hora. Todo esto se da por la disminución del flujo plasmático renal, es decir, se genera una hipoperfusión del riñón por esta condición. Insuficiencia, y puede llegar a una falla renal aguda, prerrenal inicialmente, y después ya comportarse como renal. Cuando hablamos de una glomerulonefritis aguda postestreptocócica, cuando hay el antecedente de una infección, que puede ser faringoamigdaliana o un impétigo, como muestra esta foto. Esto es un impétigo estreptocócico, ¿no?, como el germen desencadenante de este proceso, no causante, desencadenante. No hay signos de enfermedad sistémica, hay una caída del complemento a excepción del C4, el hemograma puede mostrar leucocitosis, como se traduce en un proceso inflamatorio, y microbiológicamente puede encontrar cultivos positivos. Al examen ya hablamos de que puede encontrarse púrpura, puede haber una artralgia reactiva, es decir, es un dolor articular, pero reactivo a este proceso, no a una lesión propia de la articulación. Trastornos gastrointestinales, neurológicos o pulmonares. En glomerulonefritis postestreptocócica, ahí suele haber fiebre, suele haber adenopatía cervical, especialmente en la cadena anterior. Puede encontrarse el exudado faringoamigdalar, como se observa en esta foto, y la ausencia de tos. Les decía que el complemento cae a excepción del C4, que permanece normal. Pueden incrementarse la IgM y la IgG. ¿Se acuerdan que en el anterior caía la IgG? Acá puede haber más bien un incremento cuando hagamos un estudio de la hemoglobina electroforético. En el hemograma hay una anemia dilucional, hay un aumento de la velocidad de cimentación, que es un reactante fase aguda, y de la proteína C reactiva, que suele también como un reactante fase aguda valorarse especialmente en infecciones bacterianas. Puede haber unos niveles de anticuerpos antistreptocócicos incrementados. El frotis faríngeo cultivo de piel puede ser positivo al estreptococo beta hemolítico hasta un 25%. En el 75% de casos ya no hay indicios de una infección a nivel faríngeo o a nivel dérmico. El ASLO, que es la serología frente a antígenos estreptocócicos. Hay una prueba más sensible, que es la de NEASA para infecciones faríngeas y de piel, pero que por su costo nosotros no tenemos, por lo menos hasta donde yo sé. Pueden también buscar crioglobulinas en sangre o inmunocomplejos circulantes. ¿Cuáles son las causas del síndrome nefrítico agudo? Complemento bajo a la cabeza, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica o postinfecciosa, y también la glomerulonefritis membrano-proliferativa, preferentemente en pacientes por encima de los 40. En la afectación renal, la nefropatía por IgA, ya hablamos de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, no necesariamente postestreptocócica, sino algunos que no encontramos ese antecedente y que lo catalogamos como idiopático. Y enfermedades por anticuerpo antimembrana basal glomerular, como vimos en la fisiopatología del síndrome nefrítico agudo. Cuando hay una afección sistémica, es decir, no solo el riñón está enfermo, sino hay varias estructuras orgánicas enfermas, pensamos en lupus, en crioglobulinemia, en endocarditis bacteriana, nefritis en el shunt, las vasculitis como la púrpura Scholl-Henoch o el síndrome urémico hemolítico, vasculitis, en fin. ¿Cuáles son las principales complicaciones del síndrome nefrítico? Falla cardíaca en un 20%,
La encefalopatía hipertensiva en otro 20%, ambas por la presión alta no bien controlada. Puede haber bradicardia, ortopnea, porque la insuficiencia cardíaca lleva a congestión pulmonar y limita la posición de cúbito, ingurgitación venosa, que nos traduce la falla ya congestiva del corazón, la congestión circulatoria, la falla renal aguda, que es bastante más frecuente que en síndrome nefrótico, que incluso puede ser rápidamente progresiva, aquella que tiene semilunas en el examen de biopsia renal, y la oliguria extrema, es decir, falla renal aguda oligúrica. La falla renal también puede convertirse en crónica, aunque esto es menos frecuente. Cefalea, mareos, dolor abdominal, vómito, pérdida de la visión transitoria. Puede haber, me parece, de acuerdo a cómo se esté comportando la encefalitis hipertensiva. Convulsiones. Veamos un nuevo video. Exploración de uréteres. Normalmente los uréteres no son palpables, pero existen los puntos ureterales dolorosos bien definidos, los cuales se presionarán de la siguiente manera. El punto ureteral superior, o par umbilical, se localiza en la intersección del plano umbilical con el borde externo del recto anterior del abdomen, y este va a corresponder al nacimiento del uréter. El punto ureteral medio se localiza en el borde exterior del músculo recto anterior del abdomen a la altura de la línea biciliaca, y esto corresponderá al punto donde el uréter cruza los vasos ilíacos antes de entrar a la pelvis. Y el punto ureteral inferior se explora solamente por tacto vaginal o rectal, colocando al paciente en decúbito dorsal, con los muslos flexionados y la vejiga llena. Esto para facilitar el descenso del uréter. Se realiza introduciendo el dedo lo más lejos posible con el pulpejo hacia arriba y hacia afuera. Se empuja la pared hacia el lateral de la pelvis. De este modo se palpa el uréter patológico, mas no el sano. Este punto corresponde a la desembocadura del uréter en la vejiga. Exploración de vejiga. Algo importante que debemos saber es que la vejiga normalmente no es palpable en la exploración, excepto cuando está moderadamente distendida. Si logramos palparla, esta debe ser por encima de la sínfisis del pubis, de forma redondeada y de superficie lisa. Debemos evaluar mediante traveses de dedos la distancia de la vejiga por encima de la sínfisis del pubis. Esto será indispensable conocerlo porque en patologías como la retención urinaria, ya sea aguda o crónica, la vejiga puede alcanzar o incluso pasar por encima del nivel del ombligo. De esta forma, su borde será posible palparlo y algunas veces hasta observarlo cuando su volumen es mayor a 500 mililitros. Es posible que en la retención urinaria crónica nos enfrentemos a dificultades para palpar la pared vesical, pues ésta se encontrará flácida. Entonces, la percusión aquí será de gran valor. En adultos, cuando es posible percutirse, sabremos que contiene por lo menos 150 mililitros de orina. La manera en la que percutiremos la vejiga llena será por encima de la sínfisis del pubis. Normalmente, el sonido que se obtiene es mate y timpánico cuando la vejiga está vacía. Exploración del pene. A la inspección del pene, será importante buscar lesiones activas y cicatrices para descartar o no una probable infección de transmisión sexual. Esto nos permitirá comprobar alteraciones cutáneas, mucosas y del meato uretral. Se debe incluir la retracción del prepucio para permitir observar el glande, que tiene un aspecto eritematoso y seco. Si el paciente no está circuncidado, es muy probable encontrar esmegma.
Esta es una secreción sebácea, blancuzca, untuosa y con un fuerte olor característico, generalmente localizada en el surco balanoprepucial. El meato uretral es un orificio que debe tener forma de hendidura, localizado en la cara ventral a escasos milímetros de la punta del glande. La palpación del pene se deberá valorar la sensibilidad dolorosa y su induración. La textura del pene flácido debe ser blanda, sin nódulos. Algunas alteraciones que podemos encontrar durante el examen son, en el prepucio, fimosis. Es una estrechez del orificio del prepucio que no permite su retracción por detrás del glande. Y parafimosis es la dificultad de deslizar el prepucio nuevamente hacia adelante después que se ha descubierto el glande, debido también a que el orificio es estrecho, lo comprime y lo puede edematizar. Del meato uretral podemos encontrar epispadias. Esta es la localización anormal del meato uretral, en la superficie dorsal del pene o más arriba de lo normal. E hipoespadias es la localización del meato uretral en la superficie ventral del pene o más abajo de lo normal. Respecto al surco balanoprepucial y el glande, podemos encontrar procesos inflamatorios inespecíficos, tales como úlceras, hongos, herpes, que son vesículas sobre una base eritematosa, dolorosas y de contenido líquido, condiloma acuminado, que son verrugas que pueden ser producidas por el virus del papiloma humano, y cáncer, que puede presentarse como una úlcera indolora vegetante en el glande. La secreción uretral es la queja más común respecto al pene. Para corroborarla, se debe realizar un movimiento a lo largo de la uretra, presionando ligeramente hasta llegar al meato para observar si aparece algún tipo de secreción. Algunos tipos de secreciones son la secreción gonocócica. Esta es purulenta, profusa, espesa y de coloración amarillo grisácea. Las secreciones no gonocócicas pueden ser similares, pero generalmente son ligeras, mucoides y escasas. Un porcentaje significativo se debe a casos de infección por clamidia. Y las secreciones sanguinolentas sugieren la presencia de un cuerpo extraño uretral, estenosis o tumor uretral. Exploración de vagina. Es importante hacer una exploración de vagina en mujer, pues es común que secundariamente se afecte uretra por una infección vaginal primaria. Comúnmente es asociada a uretrocistitis secundaria, a diverticulitis uretral, cervicitis, pielonefritis durante el embarazo y obstrucción uretral por nódulos metastásicos o de extensión directa por cáncer cervicuterino. A la inspección, la presencia de esquenitis y bartolinitis pueden ser la causa de la uretritis o cistitis persistente. Es necesario observar el aspecto de la pared vaginal. Aquí observamos bartolinitis. Frecuentemente encontramos uretrocele y cistocele asociado a incontinencia. Esto puede encontrarse con orina residual y llevar a una infección vesical persistente. Si encontramos una masa proyectándose por detrás de la pared anterior de vagina, puede representar un divertículo uretral. Si a la palpación encontramos evidencia de crecimiento de útero, por ejemplo, causado por embarazo, miomas, patología en colon o anexos, pueden causar síntomas urinarios, generalmente por compresión. Bien,
El examen de la vejiga, miren cuán grande puede crecer la vejiga, la forma de pera que ya se les había dicho. Normalmente la vejiga no se palpa, y acá ha pasado ya la sínfisis del pubis y ya es palpable. Masa dura y dolorosa. A veces puede ser parte de una hernia inguino-escrotal, y la palpación, si hacemos un tacto rectal paralelo, puede involucrarnos una neoplasia vesical. Esto es poco común. En cuanto a la próstata, está en la base de la vejiga, rodea la uretra, mide 4,3 por 2, tiene una forma de una nuez, y la superficie posterior tiene contigüidad con la pared anterior del recto. Entonces, cuando yo hago un tacto rectal, puedo identificar a la próstata en sus dos lóbulos, derecho e izquierdo. La consistencia de la próstata, que usualmente no es pétrea, pero sí está incrementada su consistencia, como la de los antiguos borradores, por ejemplo. Puedo también valorar la superficie de la próstata, si esta es irregular o regular. Si esta es irregular, usualmente pienso en hipertrofia benigna. Si esta es irregular, puedo pensar en algún tipo de patología prostática per se o primaria. La superficie, por tanto, de la próstata debe ser totalmente lisa. No debe tener ninguna elevación ni depresión. Debe ser móvil y desplazarse sobre la mucosa rectal. La consistencia catalogada como dura elástica, como semejante a una goma de borrar, o al tejido que se puede palpar tocando la punta de la nariz. El tamaño es de 3 a 4 centímetros, pero a veces solo 1 centímetro puede estar condicionando la protrusión a nivel del recto. El surco medio visible que nos divide a los dos lóbulos laterales, los mismos que deben ser muy simétricos. Y el dolor, cuando uno hace, recurrimos a veces a hacer masajes prostáticos para obtener secreciones cuando sospechamos de un proceso infeccioso subyacente por gonorrea o por otro tipo de germen. Los bordes de la próstata deben ser claros, deben persistir. A veces uno no puede ver todos los bordes de la próstata, pero en lo que pueda palpar y tocar, estos deben ser bastante bien precisados. Para palpar la próstata, posición genupectoral, posición lateral, como lo están haciendo aquí, y lo que estamos valorando es la cara posterior de la próstata a través de la cara anterior del recto. Hacer un tacto rectal requiere lubricar la zona, tranquilizar al paciente para que no ejerza mucha contracción de su esfínter, y esto condiciona el dolor o rasgaduras. El examen del testículo, esta es la posición como debe de examinarse el testículo. Toda la bolsa escrotal pinzada por el dedo mayor y el anular, para que pulgar e índice puedan examinar la glándula testicular. Si yo encuentro que está endurecida alguna lesión, pienso en un tumor preferentemente maligno. La transiluminación del saco escrotal, si es un hidrocele, la masa brillará en rojo. Si es un varicocele, si contiene sangre, no permitirá el paso de la luz. Los tumores tienen diferentes características. Ya hablamos de la ausencia de testículos en personas jóvenes que nos hablan de criptorquidia. Cuando yo tengo esto, una de las cosas que debo palpar en el polo superior del testículo es el epidídimo, que suele en cualquier proceso inflamatorio también estar inflamado junto al tejido testicular. Tocar inglés, buscar también ganglios linfáticos de ese nivel. Y bueno, John,
Sí, doctor. Vamos a entrar a hablar de enfermedad renal crónica e insuficiencia renal aguda. Pero ya los tengo a ustedes 1:20, así que ya deben estar cansados. No es recomendable trascender más. Podemos hacer y continuar la clase el día sábado. ¿En el mismo horario, doctor? No lo sé, tú dime el horario. Claro, estaría bien, doctor, en el mismo horario. No hay nada programado para las 3 los 3 sábados. así. Sí, doctor. Entonces nos vemos el sábado a las 3. Preparen preguntas porque yo les voy a tratar de absolver las que pueda, no siempre se puede, absolver las preguntas que tengan sobre estos temas que estamos refiriendo. Disculpen ustedes, pero tiene que ser a paso apresurado porque la distribución silábica ha sido anómala, como conversé con John antes, y tratar de meterles a ustedes todo esto en un lapso tan corto como es una semana. Muy bien, John. Entonces, nos vemos el sábado, chicos, sábado a las 3. ¿Con cuántos participantes acabamos, John? Con 36, doctor. Aumentamos, 2 más que Sí, anteanoche. sí, doctor. Bueno, ok. Hasta el sábado a las 3, muchachos. Hasta Buenas el tardes. sábado, doctor. Luego.